Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer hasta el 19. Vamos a leer estos versículos nomás porque todo el capítulo allí habla de los falsos maestros. Estamos hablando del evangelio diferente del mensaje de la serpiente. Estamos viendo la parte de que serán abiertos vuestros ojos. Porque la serpiente le dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo, sabiendo el bien y el mal. Ese es el mensaje de la serpiente, ese es el mensaje diferente, el evangelio diferente. Habríamos hablado que la palabra diferente significa de otra naturaleza o especie, de cosas distintas. Sabemos que el evangelio diferente es un evangelio terrenal, animal y diabólico, y es doctrina de demonio. Por eso no se puede, digamos, a simple vista desactivar, sino que tiene que venir. Tiene que ser el Espíritu Santo mismo quien desactive la falsa doctrina con su sabiduría que viene de lo alto por revelación. Eva no quiso tocar el fruto, no lo quiso examinar y comió directamente. Y ese fue el problema, la confianza que ella puso en la serpiente. El problema que tienen los hombres, las mujeres, que escuchan un falso evangelio y no lo pueden desactivar porque no están en capacidad, porque están en oscuridad. Y la serpiente representa ese falso maestro, ese falso profeta, ese falso pastor, todo lo que es falso proviene del diablo, Satanás, de la serpiente. Y Eva comió, y comió, ¿qué comió? Cuando hablamos de comer hablamos de creer un falso mensaje, un falso evangelio, un evangelio diferente, de otra naturaleza, porque el apóstol Pablo dijo que el evangelio que él predicaba, que es el evangelio por el cual serán desnudados todos los secretos de los hombres, según Romanos 16, y seremos juzgados por este evangelio, el evangelio que predicó Pablo, el evangelio de la muerte en la cruz del Señor, su sepultura, sus 3 días en el Hades y su resurrección, lavados por su preciosa sangre. Ese es el evangelio de Pablo, el evangelio que le fue encomendado a Pablo, por el cual podemos ser salvos. Porque el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Romanos 1, 16 y 17. Podemos leer en 2 de Pedro 2, 17, como habla de los falsos maestros. ¿Qué ofrece el evangelio diferente? O el mensaje de la serpiente ofrece, digamos, libertad, o mejor definición, ofrece esclavitud disfrazada de libertad. Cuando habla la palabra allí en el original, abrir, significa cuando un niño abre los ojos, cuando nace y abre los ojos. ¿Qué le ofreció Satanás? Un nuevo nacimiento. Le ofreció libertad, conociendo el bien y el mal. El mismo abrir de ojos que le ofreció Satanás es el mismo abrir de ojos de un niño cuando nace. Es lo mismo que ofrece Dios, un nuevo nacimiento, salvación, por medio de Jesucristo, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por esa sangre preciosa que nos limpia de nuestros pecados. Cuando creemos, nacemos de nuevo. Entonces Satanás ofrece también nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento que lleva a la muerte. Entonces, vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice: estos son fuentes sin agua, hablando de los falsos maestros, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fuentes sin agua. Dice que el pueblo, allí en Jeremías dice que el pueblo iba a las fuentes y volvían con los cántaros vacíos. Esto es lo que ofrecen los falsos, esto es lo que ofrece la serpiente. Mensaje vacío de Dios. Tienen cartel, o digamos, tienen una apariencia de piedad, una apariencia de santidad, pero como dice la palabra, tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón.
Y dice que el pueblo iba hacia esa fuente y volvía con los cántaros vacíos. Así son estos falsos pastores, donde va la gente y vuelve con el cántaro vacío, con un alma vacía de la palabra de Cristo, porque le hablan filosofías humanas, huecas, sutilezas de hombres, como dice la palabra, que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Por eso el evangelio diferente es de distinta naturaleza. El evangelio verdadero tiene una naturaleza divina, porque el apóstol Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo y le fue revelado el misterio del evangelio, que él después lo plasmó en las escrituras, en las cartas apostólicas paulinas. Entonces podemos ver que dice, estas son fuentes sin agua. Dice que el pueblo se cavó cisternas rotas que no retienen el agua, allí en Jeremías 2:3. Y este es el evangelio diferente, las cisternas rotas que no retienen el agua. No retienen el agua porque es falso. Son cisternas rotas donde se escapa todo lo que viene de Dios. Ellos no lo reciben. Por eso no tienen nada de Dios, porque no pueden retener a Dios, porque no son de Dios. Son cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso el pueblo dice que se cavó cisternas rotas que no retienen el agua. El hombre busca un evangelio, digamos, práctico, un evangelio real, y la serpiente está ahí pronta para ofrecerle este evangelio de las realidades, este evangelio, digamos, práctico en un sentido, en un evangelio instantáneo, en un evangelio de obras, en un evangelio, entre comillas, efectivo, porque según estos falsos maestros dicen que el evangelio verdadero no es efectivo, no es real, es impráctico, porque el evangelio, el verdadero evangelio es por fe, por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y para ello es un evangelio que no sirve, es la palabra, para ello el evangelio verdadero no sirve. Entonces dice, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Nubes empujadas por la tormenta, parece que están alto, pero son simplemente nubes, son aire, no tienen nada en su interior. Uno las ve, puede ver a estos personajes o a estos falsos maestros arriba, encumbrados, pero son solamente nubes sin agua, que no tienen nada, están vacíos. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Viven en oscuridad y vivirán en oscuridad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice, le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Prometen luz y ellos viven en oscuridad. Prometen libertad y ellos son esclavos del pecado. O sea, en apariencia tienen una falsa santidad como los fariseos, que ellos tenían una santidad externa, pero interiormente estaban en sus pecados. ¿Por qué estaban en sus pecados? Porque no creían en Jesucristo. Porque Jesucristo es el único, por eso dice, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La santidad externa no puede quitar el pecado, solamente la sangre de Cristo puede quitar el pecado. Entonces dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Prometen salvación y ellos mismos no son salvos. Tienen una vida, una apariencia de ser grandes santos, pero el punto es que aún están en sus pecados. ¿Y por qué están en sus pecados? Porque no creen, simplemente. El hombre externamente se puede adornar, pero interiormente son como tradicionalmente se dice el arbolito de Navidad. Tienen muchos adornos, pero no tienen vida.
no tienen raíz, no tienen a Cristo, no tienen a Dios, pero tienen muchos adornos. Por eso la tradición ha hecho el árbol, digamos, de Navidad es algo tradicional, lo cual ejemplifica lo que es el paganismo, un adorno externo sin vida, mientras que la vida verdadera es nuestra raíz, es Jesucristo. Por eso tenemos vida, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso tenemos vida, porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces el Evangelio diferente ofrece esclavitud, le ofrecen una real esclavitud, donde sus templos son establos de esclavos, realmente reúnen a la gente para esclavizarlas al mensaje de la serpiente, a un mensaje donde se obtiene la salvación por medio de obras. Y dice que donde las leyes de esa comunidad, de ese grupo que ellos llaman iglesia, son verdaderas cadenas que impiden cualquier movimiento al creyente. Cuando la persona cae en las redes de estas pseudo iglesias, de estos pueblos, de estas comunidades que se hacen llamar cristianos, caen en las redes y es como si cayeran en un establo de esclavos, en un lugar de concentración de esclavos, donde se le ponen cadenas, se le ponen grilletes a la persona y se le ponen capataces sobre las personas, sobre las almas, atando al poderoso Espíritu Santo, del cual, al no creer en nuestro Señor, el Espíritu Santo está ausente. Inclusive les ponen un capitán encima, todo lo que es secta, cuando una persona ingresa en la secta, le ponen una persona encima como un vigilante, digamos como una persona que está encima para controlarla y ver que ande bien. Como a los esclavos, que puede ser un falso pastor, un discipulador o algún líder que lo controle, y pidiendo todo movimiento sujeto a las leyes comunitarias. O sea, cuando la persona entra en ese lugar, hay leyes dentro de esa pseudo iglesia, de ese lugar, que no es otra cosa que una secta. Todo lo que se aparta de lo verdadero es secta. Todo lo que hablamos con los billetes, de los billetes falsos y los billetes verdaderos, todo lo que no es verdadero es falso. Siempre hay una contraposición. Si hay algo verdadero es porque hay algo falso. Si hay algo falso es porque hay algo verdadero. Entonces, una secta se caracteriza por ponerle una persona encima. Vemos que en la iglesia del Señor hay una sola autoridad y esa autoridad es la cabeza. Cada miembro obedece a la cabeza. No obedece, digamos, a otro miembro porque el otro miembro está incapacitado de dar órdenes. ¿Por qué? Porque la que da las órdenes es la cabeza. La cabeza, el Señor dejó un representante, digamos, dejó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. Él se fue, pero vino el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda la verdad. No hay ningún hombre que nos pueda guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía y Él es el quien pone los maestros y los pastores. Nos guía hacia los pastores sanos, maestros sanos, que nos enseñan también la palabra del Señor con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, una de las características de las sectas es que le ponen una persona encima, un discipulador, un guía, puede llamarlo como usted quiera, pero es una característica que a la persona le aprisiona, le ponen cadena, le ponen leyes, donde la persona no se puede salir. Por eso le hacen catecismo, le hacen cuadernos, le hacen cuadernillos, le hacen módulos, etc. Para que la persona no pueda salirse y no pueda ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la pura verdad, porque uno lo ha experimentado, que el Espíritu Santo no puede moverse, aunque usted sea un creyente verdadero, usted sabe y puede ver que si tiene estas características está en medio de una secta. Entonces tiene que buscar de las Escrituras y del Espíritu Santo, porque si usted es un creyente verdadero, usted tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice la palabra que lo va a guiar
a toda la verdad. Entonces, esto es una real esclavitud, donde la persona vive atormentada el resto de su vida por creer en un evangelio falso, un evangelio de obras que no salva porque aún están en sus pecados. El evangelio, creer vanamente, es creer en un evangelio falso, en un evangelio de obras, en un evangelio vacío. Dice, el esclavo depende de su amo, que es el pecado. Cuando a Adán y a Eva se le abrieron los ojos por comer de este fruto, se le abrieron los ojos al pecado. Ahora el pecado era el que mandaba. ¿Por qué? Porque ahora conocían el bien y el mal. Ahora ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y en la antigüedad a los esclavos se les ponía un capataz, alguien con el látigo, para que obedezcan, porque la característica del esclavo es la obediencia, es su salvación, digamos. El esclavo, porque si el esclavo se porta mal, no obedece, es castigado, y hasta morían en sus castigos los esclavos. Entonces, toda su vida dependían de su obediencia a su amo. Y así es la vida del mensaje, o sea, lo que ofrece la serpiente, esclavitud. Y para que la persona pueda seguir subsistiendo dentro de ese sistema, es la obediencia. Entonces, el pecado pasa a ser su amo. El hijo es libre en la casa de su padre. Una cosa es ser hijo y otra cosa es ser esclavo. El hijo vive libremente en la casa, pero el esclavo vive dependiendo de las órdenes de su amo, dependiendo de lo que está bien y de lo que está mal. Siempre el esclavo tiene cuidado de lo que está bien y de lo que está mal. Mientras que el hijo vive libremente en la casa. ¿Por qué? Porque es hijo y es heredero. Por eso dice la palabra que los esclavos no van a heredar. Por eso nosotros éramos esclavos del pecado, pero al creer en nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos adoptó y ahora somos hijos del Señor, hijos del Padre, por adopción. Y el esclavo está sometido a lo que está bien y a lo que está mal. Y el hijo es libre. ¿Por qué el hijo es libre? Porque ahora es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso en una secta se le pone una persona encima, se le pone un discipulador, un guía. ¿Para qué? Para quitarle libertad. Son grilletes, son cadenas que se le pone a la persona. Y la persona tiene que andar preguntando por todo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, al igual que un esclavo. Un esclavo dependía todo el día de la palabra de su capataz y de su señor, de su amo, de su máxima autoridad. Y el hijo es libre porque es hijo, simplemente, porque él va a heredar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa palabra. El hijo es libre. 2 Corintios 3:17, vamos a leer. 2 Corintios 3:17. Dice así la bendita palabra del Señor. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso ahora el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón, ha venido a nuestra alma, y ahora tenemos libertad, la libertad que da el Espíritu. O sea, no hay capataces, no hay hombres que nos guíen, digamos, en el sentido de que no estamos esclavizados a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando venían en Gálatas, venían los judaizantes a querer esclavizar al pueblo con leyes, el apóstol Pablo dijo que nunca se sometieron, dice más, ni a un Tito que estaba conmigo, con todo, y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos para someternos, para que la libertad del Evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo dijo, no nos sometimos a un evangelio de esclavitud, no nos sometimos al mensaje de la serpiente, porque ahora somos
libres, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, según de Corintios, hay 3:17, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora somos verdaderamente libres, somos hijos de Dios, guiados, lavados por la sangre de Cristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la libertad. Porque de una persona ser huérfana, de una persona de ser esclava, pasa a tener padre. Esa es verdadera libertad. Esa es verdadera libertad. Porque ahora ya no somos más esclavos, sino que ahora somos hijos y vivimos en libertad en la casa del Padre. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo el apóstol Pablo que no accedimos a someternos. Someter es poner bajo el dominio a una persona por la violencia, bajo el dominio o la autoridad de otra. Por eso le ponen discipuladores, por eso le ponen guías para ponerle grilletes a la persona, para que la persona no se escape. Porque lo más probable que un esclavo viviendo en esa tremenda vida de esclavitud, de sufrimiento, de dolor y de muerte, lo que el esclavo siempre estaba pensando era en escaparse de ese lugar. Porque hay muchas personas que se encuentran en estas sectas y ven que sus vidas se van secando, que van pasando el tiempo, los meses, los años, y ven que su vida no crece, que siempre están igual y que van a terminar en esa condición y tratan de escaparse. Pero ¿qué pasa? Tienen capataces, tienen guías, tienen personas sobre ellos que no los dejan salirse de ese círculo vicioso de la religión y de la esclavitud, de la religión, digamos, de todas estas leyes comunitarias. Entonces, dice Romanos 8, del 1 al 3. Tremendo pasaje, dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bendito el nombre del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que hemos creído, ahora estamos en Cristo Jesús. Estamos en su cuerpo y en su pueblo, y ahora le pertenecemos a Él, para nunca más irnos de su presencia, porque ahora le pertenecemos a Él, ahora el Padre nos adoptó, porque el Señor dice que no, ahí el mismo Romano dice que el Señor no nos dio espíritu de esclavitud, sino que nos dio un espíritu de adopción, espíritu que clama, papito, papito querido, Abba Padre. Ahora Dios es nuestro Padre, ya no somos más esclavos del pecado. Y dice Gálatas 2:4, dice, es el versículo que leímos recién, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que andaban para espiar nuestra libertad, porque ellos ya no estaban, o no estábamos bajo la ley, sino que vivimos en la libertad del Espíritu. Y cuando los religiosos dice un versículo allí en Juan, que debemos andar como Él anduvo, porque ellos dicen, tenemos que obedecer la ley de Dios. Obviamente obedecemos la ley de Dios con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras. Y estamos en la libertad del Espíritu. Ahora nos guía el Espíritu. Por eso el mensaje de la serpiente que les pone, palabras de hombres, gobiernos de hombres y salvación de hombres. Por eso le ponen catecismo, por eso le ponen carpetas, cuadernillos, módulos, todas esas cosas de palabras de hombre para la persona sujetarla y no dejar que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Por eso el verdadero cristiano, el Espíritu Santo siempre lo lleva a las Escrituras, que estudie las Escrituras, las memorice, las lea, las analice,
y puede comer del verdadero alimento que viene del cielo. Un esclavo no es alimentado igual que el hijo. El esclavo come en sus establos, no come bien, digamos. ¿Por qué? Porque es esclavo. Por eso todas estas iglesias son débiles porque no comen del verdadero pan del Hijo. Porque el verdadero Hijo de Dios come del verdadero pan, come de Cristo, come del Señor, come de la verdadera palabra que viene del Espíritu Santo del Señor. Y Romanos 8, 14, 15, vamos a leer 5, 14 de Gálatas. 5, 14 de Gálatas dice: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es andar como anduvo Jesús. Andar en la libertad del Espíritu, amando a nuestro prójimo. Esa es la libertad del Espíritu. No hay más. No hay más. Un hijo vive en la casa del Padre, en la libertad del Espíritu. No está sujeto a cumplir leyes para agradar o no agradar porque es hijo. Ciertamente nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Somos nuestro culto racional es un culto de agradecimiento al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Le agradamos así al Señor como un hijo le agrada a un padre, por amor, por gratitud. Entonces dice que toda la ley se cumple amando a nuestro prójimo. Y otra palabra, 6.2, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por eso la ley ahora es el amor. No son leyes para ser salvos, no hay leyes, digamos, porque ya estamos salvados. Bendito el nombre de Dios. Romanos 8, 14 y 15. 8, 14 y 15 dice así: porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque una persona que está en el Evangelio diferente no puede recibir al Espíritu Santo, porque no le ofrecen la sangre, sino que le ofrecen un Evangelio diferente, un Evangelio de obras. Y le dicen que si usted es buena persona se va a salvar, simplemente. Ese es el Evangelio diferente. ¿Por qué? Porque es un Evangelio terrenal, es un Evangelio de esta tierra. No es un Evangelio divino. El Evangelio divino, el Evangelio que predicó Pablo, dice que creamos en el Señor Jesucristo, en su sacrificio y en su sangre, y seremos salvos. Cree y verás la gloria del Señor. Y dice en el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de temor se ha ido de nosotros porque ya no somos esclavos. Las personas, ¿por qué le ponen capataces? Le ponen personas encima, discipuladores, personas que se responsabilizan por esa alma. Es algo totalmente falso, aunque nosotros cuidamos, digamos, en un sentido, entre comillas, mediante la oración, mediante la instrucción, mediante la enseñanza, mediante el pastoreo, cuidamos las almas que el Señor dice, como dice allí en Hechos capítulo 20, versículo 28, que el Señor los ha puesto por obispos, por cuidadores de las ovejas del Señor. Pero las ovejas no andan en temor, sino en seguridad ahora. Pero en esta secta las personas andan en temor porque son capataces, porque son duros en espíritu, porque están prestos al castigo de una persona que no obedece a sus catecismos, a sus carpetas, a sus dogmas, a sus doctrinas, y las personas viven en su interior atemorizadas, que aunque externamente aparenten libertad, pero son esclavas. Y vamos a ver, por último, que el Evangelio diferente es el Evangelio de la desnudez, es lo que todos estuvimos hablando, el Evangelio de la gran ramera, de la transparencia. Por eso el Evangelio diferente habla de transparencia como santidad. ¿Por qué? Porque el esclavo
se apelaba a desnudarlo para humillarlo. Por eso ellos desnudan a las almas a través de la confesión. Dice, usted tiene que confesar sus pecados, sus miserias. Entonces la persona la desnuda y la humilla. La persona se siente humillada, se siente mal interiormente, porque su alma es desnudada delante de otra criatura. Nosotros fuimos comprados, como dice la palabra en Hechos 20:28, que fuimos comprados por el Señor. Solamente ante el Señor nos desnudamos nuestra alma, confesamos nuestros pecados delante del Señor. Y por supuesto que si hay alguna ofensa contra algún hermano, tienen que arreglar sus cuentas, obviamente, por eso es natural, porque ahora en el reino de Dios, que es un reino de amor, no de esclavitud ni de tiranía, sino que el reino de Dios es un reino de amor. Dice que es el evangelio de la desnudez para humillar a la persona. Ahora estamos revestidos de Cristo, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y el Señor nos ha revestido del Cordero y ahora somos inocentes delante del Señor. Así que, cristiano, el Señor nos ha revestido del Cordero y somos inocentes delante del Padre. Y dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso no debemos ir a confesar nuestros pecados a los hombres, porque eso es un evangelio torcido, es el mensaje de la gran ramera, es el mensaje de la desnudez, es el mensaje de la transparencia. Solamente nuestros pecados deben ser confesados ante nuestro Señor, y Él, en su infinita misericordia, siempre nos perdona, aunque todos nuestros pecados han sido perdonados, pero por motivos de conciencia siempre vamos al Padre pidiendo perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. No vamos a los hombres, sino que vamos a nuestro Dios. Dios les bendiga a todos.